kachkankichik, hampullaykichik, allinllachu kachkankichik, wawqipanikuna. Vamos a continuar con la clase. En esta oportunidad estamos en un contexto diferente y estamos en las inmediaciones de un lugar que se conoce en castellano como ruinas de Quinara, y que nosotros tenemos una palabra distinta para identificar lo que serían restos arqueológicos en el castellano o en el español. Nosotros lo llamamos huaca. Huaca, que en la lengua chanca es huaja. Acuérdense, la U que se extiende del mundo interno va hacia el mundo externo, que es la A, la Q de los procesos, nuevamente la A. Quiere decir que desde muy dentro tuyo, en un proceso, se vincula con el mundo externo desde lo más profundo de tu ser. Es interesante notar de que en Huaja se traduce en el quechua chanca como el momento de la expresión máxima del sentimiento de tristeza, que sería llorar. Huaja, llorar. Cuando se exterioriza los sentimientos de manera profunda, de manera más profunda de los sentimientos de llorar. Mientras que hueje es la lágrima. Hueje es la lágrima y huaja es llorar, pero tiene un significado más profundo en la medida en que está hablándonos de cómo del mundo, de lo más profundo del mundo interno, se exterioriza sentimientos y también se puede exteriorizar conocimientos. De ahí es comprensible que desde adentro se vocalice como huaca, también porque K y A es dar. Es como que desde tu interior, desde tu conocimiento, desde tu sabiduría interior, tú entregas, tú das hacia el mundo externo. Entonces las huacas, en ese aspecto, desde nuestra cosmovisión, tienen vida. Es decir, las huacas tienen vida porque te están entregando desde lo más profundo de la historia de esos nuestros seres ancestrales, nos están legando un conocimiento que es profundo. Desde ese punto de vista nosotros no vemos ruinas, no existen ruinas. Ruinas es algo ruinoso, algo destruido, algo que está en un estado absolutamente de destrucción. La huaca no, la huaca es lo que quedó en términos de conocimiento, sabiduría, sentimiento y profunda espiritualidad, y quedó como un legado de nuestros abuelos que permite recuperar la memoria ancestral. Por eso de las huacas, para nosotros tienen un contenido relacionado a riqueza, a tesoro, porque las huacas tienen una riqueza profunda desde el punto de vista espiritual y de la sabiduría. Cada huaca tiene enseñanzas profundas de nuestros ancestros. Y cada poblado actual que tiene antecedentes ancestrales tiene sus huacas. Las huacas están a lo largo y ancho del Tahuantinsuyo por centenares y tal vez por miles, y que están dejándonos testimonio vivo y enseñanzas vivas de esa forma de vida que tuvieron nuestros ancestros y que nos han legado. Las huacas entonces son como un libro, como una biblioteca que nos han dejado para poder entender la vida y la espiritualidad de nuestros ancestros como legado, entenderlo, recogerlo y poder vivirlo, poder restaurarlo, poder revivirlo, poder fructificarlo.
Esa es la importancia del concepto que vemos de huaca, como decía, vinculado a la palabra huaja, que en quechua chanca quiere decir llanto, ¿no? Huaja, no olvidemos. Entonces, huaja, llanto, hueje, lágrima, y de esa manera podemos establecer un paralelo con lo que es huaca, que prácticamente es lo que te está dejando como legado tus ancestros y te está permitiendo beber de esa sabiduría, enriquecerse de esa sabiduría espiritual. Eso sería en cuanto a la palabra huaca y a la palabra huaja y a la palabra hueje. Ahora, en el contexto estamos sentados, podemos incrementar con algunas nuevas palabras, por ejemplo, como jora. Jora. Lo que tenemos aquí a nuestro lado sería jora. La jora no es más que el brote de la planta verde, fresca, es diferente a lo que habíamos hablado en la clase anterior de sacha. Jora entonces son plantas pequeñitas en brote, ¿no? Que están brotando y que tienen esa característica del verdor, ¿no? Entonces la jora, por ejemplo, para identificar a la materia prima con lo que hacemos la chicha de jora, es el maíz, pero que está germinando. Por eso se llama jora, que ya hay una pequeña plantita. Entonces, en general, jora se llama a todas las plantas pequeñas, a todas las hierbas pequeñas, ¿no? Hay joras que se usan como plantas para aromatizar las comidas, hay joras que se usan como plantas medicinales, hay joras de diversa naturaleza en términos de uso, pero en general se llama jora. Otra palabra que nos hace recordar a la clase anterior con más claridad es el concepto de jaja, porque en este momento estoy sentado al borde de una jaja, en las inmediaciones de una jaja. Lo que tenemos al frente, hacia arriba, es una jaja, es decir, es una peña que está constituida básicamente por roca, por piedra, ¿no? Entonces la jaja la podemos visualizar con más claridad en estos momentos en nuestro medio ambiente. Otra de las palabras que podemos traer a colación en esta oportunidad sería machay. Machay. Machay traducido al castellano quiere decir cueva. Nosotros estamos en las inmediaciones de un machay grande y diversos machay pequeños, ¿no? Machay entonces es cueva. Generalmente las cuevas se generan, se han formado en torno o en las inmediaciones de la jaja o de las peñas, ¿no? Esa sería la otra palabra que podemos identificar, ¿no? Y finalmente podemos trabajar una palabra íntimamente relacionada al hecho de que yo me encuentro ahora en un rincón, ¿no? En las inmediaciones de la peña, de la jaja, en un rincón. Este rincón se llama Cuchu. Este rincón lo nombramos como Cuchu. Todo encuentro de dos espacios que generan ángulos se llama Cuchu. Inmediatamente podemos identificar también a las vacas que están viniendo. Las vacas, como son animales que trajeron los españoles, nosotros no lo conocíamos. Entonces, en nuestra lengua quechua se vino a nombrarle como huaca, muy parecido a la huaca, ¿no? Se le decimos huaca a la vaca, utilizamos la W. Entonces, esas son huacas para nosotros, ¿no? Entonces, esa sería una palabra que la podemos identificar en estos momentos. Entonces,
La última palabra que quisiera ejemplificar en estos momentos, mostrando, ¿no? Yo estoy en una posición que se llama TI. La posición se llama TI o sentado. Si quiero decir que estoy sentado, diría Tias Hamkachkani. Tias Hamkachkani. Tias Hamkachkanki, tú estás sentado. Entonces, TI es el verbo sentarse. Esa sería una descripción de TI. Cuando aludimos a vivir como concepto de residencia, decimos TI. O sea, Maipim Tianqui, ¿dónde vives? Maipim Tianqui, estamos usando la palabra TI como lugar de residencia. En estos momentos estoy yo sentado aquí. Kaipim Tiachkani. El verbo TI es sentarse, sentarse. Yo creo que por el día de hoy podemos terminar. Solamente quisiera agregar en relación al concepto Waja Waka una consideración muy importante. Los europeos, cuando vinieron a nuestras tierras a ocupar, se dedicaron básicamente a saquear oro y plata. ¿Por qué? Porque tenían la ambición metida tan profunda, era su propia forma de vida, sus propios valores, su propio sistema de valores culturales, tenía la ambición como elemento motriz de toda su actividad. Por lo tanto, para ellos, cuando nosotros hablábamos de Huaca, ellos veían tesoro, ¿no? Ellos estaban viendo oro plata, mientras que para nosotros la Huaca era la sabiduría espiritual que nos estaban legando nuestros ancestros. En una huaca uno puede encontrar sabiduría profunda a través de los mitos, a través de las historias y a través de la misma huaca. En una misma huaca las construcciones te están indicando la tecnología que se usó, la relación que teníamos con la piedra, la forma en que trabajamos para construir esas construcciones. Nos está hablando de todo un modo de vida. Eso es lo que nosotros consideramos riqueza. Mientras con los europeos era la ambición desmedida de oro y plata. Fue desde hace 500 años y sigue siendo ahora. Y siguen siendo obsesionados por ese tipo de riqueza material y no pueden ver la riqueza espiritual que nos legaron nuestros abuelos. Por eso es importante que nosotros reivindiquemos nuestro propio concepto de Huaca, de todos los pueblos ancestrales, y erradicamos para siempre, de una vez por todas, la ambición material que siempre trae destrucción. Destrucción de relaciones humanas, destrucción de valores, destrucción de tu propia espiritualidad. Por eso me parecía importante puntualizar en este mismo lugar, en esta misma huaca sagrada, que la riqueza que encierra nuestra huaca es una riqueza espiritual. Eso jamás debemos olvidar. Creo que podemos terminar haciendo un repaso de las palabras que hemos aprendido hoy día y entonces conmigo será hasta la próxima. Tupanan Chicama. Primeramente nosotros no usamos discursos, lo que tú le estás llamando discursos. Nosotros vivimos con la realidad que nace de la lógica trivalente. Discursos utilizan los invasores que usan una pseudológica bivalente, dual, que es absurda y totalmente basada en los dogmas que ellos han inventado. La sabiduría andina funciona con la lógica trivalente, que es la lógica de los procesos. Simplemente analizamos el proceso de la realidad y eso no se puede esconder como lo hacen los occidentales. Estamos inmersos en un mundo falso, vergonzoso, que le llaman, es la civilización, le llaman la democracia, le
le llaman la constitucionalidad, y todas esas son porquerías falsas que nos han impuesto los mismos hijos y descendientes de los invasores. Todo lo que se ha hecho es cambiar mocos por babas. La famosa independencia no fue ninguna independencia, fue una estrategia para que los hijos y herederos de los invasores sigan manteniendo el gobierno, sigan manteniendo el poder, como es lo que están haciendo ahora. ¿Y con qué derecho un Estado terrorista tilda de terroristas a los que tratan de recuperar la dignidad, de recuperar la independencia? ¿Qué diferencia hay entre estos neomarxistas que matan gente en convivencia con los narcotraficantes? ¿Qué diferencia hay entre esos terroristas que matan y esos terroristas dueños de las minas que matan miles de niños contaminados con el plomo, con el agua, permanentemente? ¿Qué diferencia hay entre los narcotraficantes que roban al país y además envilecen al país? ¿Qué diferencia entre eso y entre, por ejemplo, la Mining Mountain, Benavides, todos los que inventaron Yanacocha a través de una estafa gigante? Les robaron a las comunidades de Combayo todito su territorio donde estaba el oro a flote, no les pagaron medio, y los degenerados de la Corte Superior y la Corte Suprema les dieron la razón, porque obviamente habían recibido la coima, aludiendo que habían hecho una compra de buena fe. Con ese jueguito de la buena fe, que son todas las trampas traídas de Occidente, les robaron sin asco ninguno a todas las comunidades su territorio total. De ahí existe Yanacocha. Trajeron bandas de mercenarios que al primer comunero que se pone a tratar de levantar a su pueblo para defenderse, aparece muerto. Tienen su propio Estado dentro del Estado y tienen a sueldo a gran cantidad de gente del Estado, que es la que al final les deja que se lleven todas nuestras riquezas sin pagar impuestos, con el pretexto de que han invertido y tienen que recuperar su inversión. 15 años de gracia, donde van a dejar un gran agujero en el cual meterán a todos los cadáveres de los niños muertos con la contaminación, y al país no le queda nada porque simplemente no pagan impuestos y nadie absolutamente controla cuánta cantidad de oro se llevan. ¿Esa es la democracia? Eso es puro terrorismo. Entonces, estamos pues, señores, terrorismo contra terrorismo. No sé si será cuestión de líneas o de palabrita más, palabrita menos. Yo creo que es cuestión simplemente de analizar la realidad. ¿Con qué derecho se trae ahora para solucionar, entre comillas, el problema de Conga a técnicos del extranjero? O sea, nosotros somos unas bestias. ¿Para qué existen universidades? Tenemos técnicos de primera línea, superiores a los europeos. ¿Por qué tienen que venir extranjeros a cuidar el derecho de los extranjeros y a decir que han hecho una evaluación? No hay evaluación que valga. Desgraciadamente las minas y los mineros se han dado cuenta que el oro está concentrado en las cabezas de Cuenca. Y al contaminar las cabezas de Cuenca nos están contaminando a todos. Claro, ellos se llevan toda la riqueza, no pagan impuestos, no nos dejan nada, y encima los degenerados políticos tienen la desvergüenza de decir que están defendiendo las inversiones extranjeras. Claro que están defendiendo las inversiones extranjeras, lo que no están defendiendo es la vida de nuestros connacionales. El perro del hortelano, la posición del perro del hortelano, precisamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que esa es una de las grandes trampas de creer que existe izquierda y derecha. Capitalismo y marxismo son la misma vaina, la misma porquería. Son la estrategia judía de las dos tiendas. El judío en una misma calle pone dos tiendas. Él es dueño de las dos. Las pone en competencia. Uno escucha a los dos y le compra a uno de los dos de todas maneras, pero están comprando al mismo. Igualito es la democracia capitalista y el marxismo. El marxismo es una porquería tan igual como el capitalismo. Simplemente están defendiendo los intereses de la mafia que mantiene el mundo, de los bancos que son los que mantienen el poder de esta gente
que nos mantiene esclavizados a todos. Simplemente hemos vivido estúpidamente sin darnos cuenta del jueguito de las dos tiendas. Simplemente nos manejan con la desinformación. Yo he visto diarios de España donde aparece Fidel Castro bien internado con corbata, arrodillado, besándole la mano al Papa, en periódicos de España, y ofreciéndole que la Revolución Cubana va a devolver a la Iglesia todos los bienes que le quitó y se va a portar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá todo el mundo creyendo en el cuento de Cuba. Cuba es parte del cuentazo. Cuba simplemente es una vitrina que usa el sistema para decir a los chicos que se portan mal: vean lo que les va a pasar si ustedes entran al socialismo. No van a tener carros nuevos, no van a tener esto, no van a tener el otro, van a estar con la ropa vieja, etcétera, etcétera. Es la vitrina para asustar. Si realmente hubiera la diferencia de campos que se dice que hay entre Estados Unidos y Cuba, si en 3 días Estados Unidos ha desaparecido Cuba. ¿Por qué no desaparece? Porque es parte de todo el libreto. ¿Por qué siguen en Guantánamo atormentando a todos los reos, a todos los que no sobrevivieron en Irak? ¿Por qué los siguen utilizando como carne de cañón dentro de las cárceles? ¿Y dónde está la dignidad? ¿Cómo permite Cuba eso? Por supuesto lo permite porque simplemente es parte del sistema. Obviamente nadie ha dicho eso. Alguien tiene que decirlo. Yo estuve muy cerca de Ollanta en el anterior periodo. Me separé de él porque no conciliamos un aspecto muy importante que era el del concordato. Yo le pedía que dentro del plan de gobierno debería eliminarse el concordato, que es lo más vergonzoso que tenemos y la mayor falta de dignidad como país. Nadie sabe que existe el concordato. Me da risa ver personas de cierto peso, cierta preparación. Entonces, ¿qué es el concordato? Nadie sabe qué es el concordato. Nadie sabe que existe el concordato con el Vaticano, por el cual el gobierno peruano paga una planilla más grande que la planilla del ejército, dentro del cual están ese señor que se llama el dirigente del Opus Dei o el Opus Dei, no sé hasta ahorita cómo es la palabrita, pero ese señor que tiene rango de mariscal, al igual que todos los obispos y arzobispos, ganan como generales de división, como generales de esto, generales del otro. Toditita la mafia católica, incluyendo las monjas y hasta el último sacristán, están en la planilla del concordato, una planilla mayor que la del ejército del Perú. Y encima de eso, con los sueldazos que manejan, son dueños del 80% del negocio más grande que existe, que es el negocio de la educación. Pero encima que son mantenidos por el Estado, tienen el negocio más grande que existe sin pagar impuestos. Entonces, ¿de qué independencia hablan? Seguimos viviendo en la época de la colonia. Y quizás peor. Yo no creo en esas categorías. La categoría que me parece más aceptable es la de Iripiri, que es guía en Aymara. Lo que podemos hacer con la experiencia que la vida nos va dando, si la hemos vivido bien, es transmitir nuestra experiencia. Pero una cosa es transmitir la experiencia y otra cosa es decir, el único camino a seguir es ese, tú tienes que seguir ese porque es el que yo he seguido. Eso es un líder, yo no soy un líder. Yo a nadie le digo qué camino tiene que seguir, simplemente lo ayudo a analizar. Si lo hace bien, si no, pues ya hice el intento y ahí termina la cosa. Por otro lado, yo no soy indigenista, soy indígena. Indigenistas son todos los traficantes de indioína, que son los que manejan todos los movimientos indígenas y todos esos líderes y todos los que, no sé, basados en qué
quieren que la gente piense igual que ellos cuando su pensamiento es totalmente torcido. Entonces, bueno, hecha esa aclaración, te decía, el temible Huilca, en Bolivia, que hizo una de las grandes luchas y revoluciones, tuve la suerte de ver la huifala con la que él luchaba. Era bastante diferente a la que conocemos y la que se promociona, y la única que se supone ser conocida que se maneja en Bolivia. Ese sistema de colores que hay, indudablemente, tiene pues una serie de errores que, bueno, tendríamos que hablar muchas horas para que se vea el error del orden de los colores que tiene la huifala. La huifala original no era así. La que usaba el temible Huilca era con la misma estructura, mucho más oscura y con otra orden en los colores. ¿Qué interesa cómo sea la huifala? Con la que haya, avancemos, pero liberémonos, recuperemos la dignidad. Cuando hayamos recuperado el manejo de nuestro destino, haremos un gran congreso y haremos pues una investigación muy profunda para seguir los pasos del origen de la huifala. La estructura de los 7x7 cuadrados está probada, hay muchos sitios arqueológicos donde está esa estructura. Los colores, yo creo que haciendo un análisis de la serie de tejidos que tenemos, podemos recuperar la gama de los colores y el orden de los colores. Entonces ahorita lo importante es que usemos la huifala, no interesa cuál. Si el colorcito es para acá, el colorcito es para allá, eso no es importante. Lo importante es que no aceptemos esos trapos de coleros que nos impusieron los hijos y los nietos de los invasores, que nos hablan de la independencia, nos hablan de los países, nos hablan de la república, nos hablan de las naciones y ni siquiera entienden qué cosa es una nación. Yo he conversado bastante con muchos reservistas, me han invitado al último congreso que han hecho en Arequipa, el mismo Antauro me invitó, y yo dije, tú sabes que no estoy de acuerdo en un montón de cosas y que yo digo lo que pienso, por eso quiero que vayas. No interesa que hables contra nosotros, pero queremos que tú hables. De repente no les gustó mucho lo que dije, porque entre otras cosas les dije a los reservistas que estaban ahí, estaba la foto del reservista que murió en Andahuaylas, y les decía, ¿por qué tiene que llamarse este movimiento Antauro? Debe, él que ha muerto, él es el que tiene derecho a poner su nombre, porque no se respeta el sacrificio de la gente. ¿Por qué no exigen ustedes? Estaban armando el partido político de Antauro, estaban ahí todos presentes. Sí, ahí tienen a todos la futura cúspide del partido. ¿Por qué no les exigen que ustedes tienen que ser los únicos reservistas? Porque ustedes fueron los que han puesto su pellejo, su vida y su esfuerzo. Y que no suceda como ahora que una señora pone a todas sus amigas del barrio de ministras y en todos los puestos públicos. El país y el gobierno no es una repartija. No es para que el que llegue al gobierno reparta de acuerdo a simpatías y antipatías. Entonces exijan ustedes por escrito que todos ustedes que están ahí, que pelearon en Andahuaylas, van a ser los congresistas, que se lo firmen. No creo que les haya hecho ninguna gracia, ¿no? Yo acepto hablar, pero digo lo que pienso. No creo que con eso ofenda a nadie. Que vaya contra los intereses, por supuesto que va a ofender terriblemente los intereses de toda esta gente que hacen lo que quieren con nuestro pueblo, con nuestro país, que degeneran los conceptos. ¿Cómo es posible, y están ahí los reservistas, que ustedes acepten que la historia comienza con Cáceres? Cáceres era un simple y vulgar gamonal.
que claro, como militar tenía que defender la dignidad del país y todo lo que le quedaba era la gente que se trabajaba en sus gamonalías, que son las que le siguieron sin zapatos, con piedras, con palos, como lo que fuera, y murieron. Él iba cómodamente a caballo con una buena capa encima. Y lo peor, llegó a presidente, que era ser cómplice del mismo sistema, y mató a muchos de los dirigentes que lucharon al lado de él, defendiéndolo a él y cuidándolo a él. Entonces no es un absurdo que le hayan puesto un movimiento endocacerista, un gamonal, y también la familia del presidente pues tiene sus ancestros gamonales en Coracora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cambios estamos hablando? Si se repite igualito que antes todo el sistema. Es lógico que el ser humano se equivoque. Si alguna vez me hubiera metido a la política, probablemente me hubiera equivocado también bastante. De buena fe. Probablemente algo parecido le sucedió a ellos. Pero lo que no estoy de acuerdo, y se lo dije a Antauro las veces que hemos conversado, que me invitó a que visite, que él tenía bien merecido el estar preso ahí. No por las tonteras por lo que han condenado. Tú estás bien preso por imbécil, por idiota y por olvidarte de la historia. ¿Cómo no te has dado cuenta? ¿Cómo no has recordado la historia? Tupac Katari murió porque creyó en los curas. Tupac Amaru murió porque creyó en el obispo que lo traicionó, diciendo que estaba con él. Atusparia se masacró a toda su gente porque le creyó al obispo de Ancas que lo iba a nombrar como presidente. En la embajada de Japón, con razón o sin razón los que estaban ahí murieron porque le creyeron a ese mentiroso cura que metió todos los micrófonos y en los cuadros, en los instrumentos musicales, etcétera, etcétera. Siempre está la pezuña de la iglesia atrás de todas nuestras desgracias políticas. Y él se olvidó de la historia, y que salga ahora. ¿De quién es la culpa? Del que se olvida de la historia. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a tenerle respeto a la historia. Y obviamente en un país, creo que es el único país del mundo donde no existe el curso de historia patria. Se ha eliminado. Recuperar la inteligencia simplemente. ¿Por qué? Porque la cultura no es todos esos adefesios que los académicos repiten en las universidades, que yo les llamo las academias de repetidores, que no saben nada más que el sistema religioso, no es nada más que el Papa metido en todas partes. Entonces en una universidad uno tiene que repetir como de paporreta lo que dice el profesor, si no a uno lo jalan y no saca el título. Ay del que le haga una pregunta difícil a un profesor. En las academias repetidores hay cientos de libros que uno no podría levantarlos por el peso que tienen hablando de la cultura. Se dicen las cosas más estúpidas de la cultura. El adalid de todos, Ferrater Mora, yo me he leído, ha sido bien difícil aguantar leer eso, el diccionario de Ferrater Mora, cuando habla de la cultura, y de muchos fulanos que tienen PhD, maestrías y hablan de la cultura. Ninguno da con la más simple y lógica respuesta. Cultura no es nada más que la respuesta de los pueblos al reto de la geografía en el cual viven. Eso es la cultura. Entonces, tenemos que recuperar nuestra cultura porque nuestros abuelos, durante casi 15.000 años, buscaron respuestas a esta difícil geografía de los Andes y las encontraron, las mejores respuestas del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que vivir de acuerdo con lo que los invasores nos dicen? ¿Por qué? Hay un mecanismo que es el más importante,
que se llama la música. Porque todo en el cosmos, absolutamente todo es vibración, todo es frecuencia de ondas. Todo lo bueno y lo malo defiende que las frecuencias de onda coordinen o se rechacen. Y la música es la mejor transmisora de las vibraciones. Eso ya se conoce, en las mismas universidades lo han repetido. En determinado momento los países colonialistas, cuando querían apoderarse de un país, pues hacían lo que hicieron con nosotros. Nos invadían a través del miedo, del terror, hacían matanzas terribles. Y cuando nos quisimos independizar, entonces ya el sistema tenía hecho su mecanismo, nos mandaban a los marines. Se ganaba una revolución, al día siguiente estaban los marines para echar abajo la revolución que se había ganado. Después han degenerado mucho más. Se ha llegado a la vergüenza de lo que hicieron en Irak. Es una desvergüenza histórica que no sé cómo esta gente todavía... Bueno, son desvergonzados, ya no tienen vergüenza. Todo lo que inventaron para apoderarse de un país, asesinar de una manera infame a su presidente, colgarlo sin ningún respeto, destruir todas las pruebas arqueológicas que existían del verdadero destino, de la verdadera esencia de cómo comenzó el judaísmo, masacrar a la gente, apoderarse de su petróleo, hacer todo lo que ya sabemos. ¿Dónde estaban las Naciones Unidas que no protestaban por eso? Lógicamente, si es un mecanismo que ellos han inventado, no iban a protestar. Entonces, el problema surge. Todo está relacionado con ese mecanismo maloliente que se llaman las religiones en Occidente. Todos tenemos una idea de los conceptos, de los diferentes conceptos religiosos que hay en el mundo. Los judeocristianos son una parte y no son la mayoría. Entonces, ¿por qué tienen la insolencia de decir que su Dios es el único y verdadero? ¿Por qué esa insolencia? Igual pueden decir los de Confucio, igual pueden decir los de Buda, igual pueden decir los de Brahma, igual pueden decir los de Baha'u'lláh o Abdul-Bahá. Pues podemos decir, nosotros podríamos decir que para nosotros Huiracocha, Joaquín Gira es el único Dios verdadero, con el mismo derecho que tienen ellos. Entonces, simplemente porque manejan los medios de comunicación, ¿tienen derecho a decir eso? La religión es algo muy simple, solamente hay una religión, lo más simple del mundo, y se llama respeto. Si en el mundo existiera el respeto, ya estamos en el paraíso, no necesitamos más. Automáticamente la tierra total se vuelve en un paraíso. Si todos tuviéramos como única ley el respeto, comenzando por el respeto a nosotros mismos, a nuestra palabra, a que siempre haya una sola línea entre pensamiento, acción, palabra, etcétera, etcétera. No se necesita más. Donde hay respeto no se necesitan dioses, ni religiones, ni nada. Pero este sistema ha creado el irrespeto, la propiedad privada. Donde tú te puedes apoderar de lo que sea, si es que tienes el poder para hacerlo y lo están haciendo. Se han llegado a las burlas más infames. Esto que llaman constitución, que no merece pues, ni el menor respeto porque es una burla asquerosa, esa famosa constitución que nos obligan a cumplir, dice cosas tan absurdas, todos lo sabemos, como que las comunidades son dueñas de la superficie y el gobierno es dueño de lo que está debajo de la superficie. ¿Cuánto es la superficie? ¿1 milímetro? ¿1 centímetro? ¿10 centímetros? ¿30 centímetros? ¿1 metro? Y todo lo demás pueden regalárselo a cualquier transnacional que viene, les hace un agujero abajo y se van todos adentro. Eso no es una estupidez, es una falta de respeto.
Eso dice la Constitución, supuestamente hecha por gente pensante, pero más parece ser hecha por irracionales. Solamente nosotros los jóvenes quedamos con el pensamiento lúcido. Los viejos ya perdieron. En estas academias repetidores se decía como un chiste, pero era una realidad, que cuando el sistema veía en peligro sus intereses mandaba a los marines. Entonces algunos académicos les dijeron, pero ¿para qué van a mandar y arriesgar 1000 marines si cuando con 100 antropólogos pueden solucionar la cosa? Vayan, mandan los antropólogos, ellos van a hacer sus menjursos, sus mentiras, se van a meter a las iglesias, a los colegios, a las universidades y van a convencer a la gente que deben aceptar a los occidentales. Hasta que uno por ahí dijo, pero ¿para qué sí? Con 100 antropólogos, con 10 músicos basta y sobra. Mandaron 10 músicos y todos estaban cantando la música hippie, y al poco rato con los medios de comunicación todos nuestros jóvenes en las universidades estaban y en las comunidades estaban cantando en inglés todo ese zafarrancho de música que han traído los tipo Beatles y compañía. Eso prueba de que la mejor estrategia para atacar o defender a una cultura es la música. Yo creo que la música es uno de los caminos más seguros. En estos instantes estamos presentando a Danza Guerrero, la danza del amor. El Guinini. Esta danza que se encuentra principalmente el 8 de diciembre como el Espíritu Santo bailaba como también la influencia del carácter religioso y por lo tanto es la emisora de la cultura coreana también con la influencia española. Esta es la coreografía clásica que se viene avanzando desde la de la danza capital, nacional, también que enseña al ritmo idioma que se expresa en esta recepción, en esta tarde maravillosa, con recepción a los turistas de los diferentes hermanos países del mundo. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Con mucha alegría les decimos a ustedes, este es el calor del país, este es el calor del Valle del Cauca, este es el calor con el que expresamos nuestro afecto a los hermanos bonitos de diferentes partes del mundo. Ustedes estamos dejando ver a todos los amigos de los jóvenes, niñas y varones de la capital de la provincia de Córdoba y también de los diferentes partes del Valle del Cauca. A ver, los rafaíles, vamos a invitar a la delegación para que bailen. A ver, vamos con la delegación. Memoria y presencia ancestral. Tupac Amaru, inmortal. El 14 de noviembre de 1780 estalló en Sangarara, Cusco, la más grandiosa rebelión nativa de todos los tiempos, liderada por José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru II. Conmocionó al mundo
y aterró a los colonialistas del sistema de dominación monárquica. Fue la culminación de sucesivas rebeliones en diversas localidades andinas contra los abusos de los extranjeros que los despojaron del Tahuantinsuyo y se apropiaron de su territorio. Han pasado más de 240 años y la lucha continúa, porque los abusivos colonialistas pasaron a ser los gobernantes de la República. Los descendientes de estos siguen dominando a los descendientes de los nativos. No tenemos la versión nativa de los hechos históricos, pero sabemos que los dueños originarios del territorio andino nunca dejaron de luchar por la recuperación de su patria desde los inicios de la conquista. Actualmente, la lucha prosigue porque, al igual que en el virreinato, expoliadores extraños en condición de inversionistas invaden el hábitat nativo, se adueñan de su suelo, de sus recursos naturales y saquean las riquezas que los nativos heredaron de sus antepasados. Los depredadores capitalistas dejan en escombros la ecología de la vivencia nativa. Si los nativos protestan, se les reprime como en el coloniaje. En el fondo, es la misma figura del abuso del poder de los dominantes. Como sabemos, históricamente, las mayores inversiones mineras han estado en las regiones de Cajamarca, Huancavelica, Cerro de Pasco y Apurímac, que por ello son las de mayor pobreza en nuestro país y tienen entre sus escombros inmensos pasivos ambientales, la carroña que dejan las corporaciones mineras al Estado como impuestos no compensan los daños ecológicos ni la pérdida de riqueza para la sostenibilidad de generaciones futuras. Es por eso que la veneración a Túpac Amaru no se extingue en la memoria nacional, en el pensamiento político y en el sentimiento ancestral, no solo en el Perú, sino también en todo el territorio que fue el Tahuantinsuyo y más. No desaparecerá hasta que las causas de la añoranza lo mantengan vivo en el clamor popular. Hacia 1750, las rebeliones se intensificaron por la tiranía de los corregidores, que eran las autoridades supremas en las provincias, cobraban los impuestos a los nativos, arrebatándoles sus propiedades si no pagaban. Establecían las mitas de trabajo forzado por turnos anuales en las minas y obrajes manufactureros de la mortífera explotación de fuerza humana. Abusaban con el sistema obligatorio de los repartimientos de mercadería sobrevaluada que los nativos estaban obligados a comprarles, aunque no les gustasen, como naipes, libros que no sabían leer, vestimentas europeas, etcétera, etcétera. En un informe de una misión científica que pasó por Perú en aquellos años, Juan y Ulloa, se lee: el origen principal de los abusos y extorsiones cometidos por los corregidores eran la codicia insaciable. Era indispensable labrar fortuna pronto y bien, y el único camino para lograrlo consistía en explotar las fuerzas, el trabajo y hasta la existencia misma de los indígenas. Diccionario Histórico Biográfico del Perú, tomo 8. Pero también ahora sigue la codicia insaciable de las corporaciones capitalistas coludidas con los neocorregidores adictos a la corrupción. Están en la minería, hidrocarburos, servicios, concesiones forestales, tecnología, latifundios, agroexportadores, agroimportación, cadenas de tiendas comerciales, cadenas de farmacias y muchas otras formas de arrebatarnos riqueza. Todo esto hace que el resentimiento nativo se acumule y quizás estalle en algún momento. No más pobres en un país rico, dijo un defraudador político. Y Chumbivilcas, que antes luchó contra los corregidores, está ahora en pie de lucha precisamente porque en medio de la riqueza minera no tienen los servicios básicos de agua potable, desagüe, infraestructura educativa y siguen cultivando con instrumentos de labranza prehispánico. Las mujeres trabajando con sus bebés a la espalda
sin descanso por maternidad, sin seguro social, sin gratificaciones, sin bonificación por escolaridad, etc. En cambio, los parlamentarios gozan de todas las bonificaciones y el presidente carga con la familia y amigos en el avión presidencial a costa del erario nacional. ¿Cómo no anhelar entonces la resurrección de Túpac Amaru para terminar lo que dejó pendiente? Velasco acogió este sentimiento nacional y la figura de Túpac Amaru fue el ícono de su gobierno revolucionario. ¿Qué diferencia con el que se abraza de la OEA para guarecerse de las penalidades de sus malos manejos? Túpac Amaru representa pues la lucha contra la injusticia social, la esclavitud laboral, el abuso en todo régimen de explotación humana, contra las inequidades sociales y la discriminación indígena. Por eso mismo está en los ideales de libertad, autonomía nacional, equidad social, patriotismo, reivindicación de los pueblos originarios, defensa de las riquezas naturales, nacionalismo, integración andina y solidaridad. El pueblo oprimido se identifica con Túpac Amaru por lo que significó y sigue significando en este sistema republicano de opresión. Tras su muerte, se le dio la razón eliminando el régimen de los corregidores y estableciendo las intendencias que la República las mantuvo como prefecturas. Pero la dominación colonial no suelta el poder republicano y por eso vemos a su descendencia presidir el poder legislativo como hemos tenido en el anterior parlamento a Vitucho García Belaúnde, descendiente de Juan de la Torre, uno de los 13 de la Isla del Gallo, con Pizarro. Por el contrario, la población nativa es marginada del poder y subestimada por racismo, pero no olvidemos que junto con Túpac Amaru se sublevaron otros revolucionarios como José Bermejo, Antonio Britas, Antonio Bastidas, Francisco Túpac Amaru, su hijo Hipólito y muchos otros líderes nativos. Especial homenaje merecen Micaela Bastidas, su esposa, la curaca o cacica de Acros, Tomasa Condemaita, Marcela Castro y las esposas de los sublevados que estuvieron siempre junto a ellos. Túpac Amaru era descendiente del Inca Huayna Cápac, de quien Huáscar heredó el mando. Asesinado por los españoles, el sucesor fue su hijo Zairi Túpac, a quien la dominación española sedujo y lo mantuvo custodiado, muriendo sospechosamente de manera extraña. Su hermano Felipe Túpac Amaru tomó la posta, pero desconfiando de los españoles, permaneció en Vilcabamba preservando su autonomía. Temeroso de que tramara una rebelión para recuperar el Tahuantinsuyo, el virrey Toledo lo hizo perseguir y tras su captura fue ejecutado públicamente en la Plaza del Cusco en 1579, a pesar de los ruegos de clérigos y personalidades al no comprobarse los cargos atribuidos. El llanto masivo altisonante de la población nativa en el escenario fue desgarrador. Hija de Felipe Túpac Amaru, fue Juana Pilcohuaco, nieta de Manco Inca y bisnieta de Huayna Cápac, que casó con Diego Felipe Condorcanqui, curaca jefe de Curimana. De este matrimonio nació Blas Condorcanqui, que heredó el cargo y fue abuelo de José Gabriel, cuyos padres fueron Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Bueno, pues no tendría sentido conmemorar este acontecimiento histórico si no fuera por la responsabilidad que nos compromete a seguir su ejemplo, pues lo que hagamos por la justicia social será la mejor herencia para nuestra descendencia y porque la lucha es la única forma de forjar un futuro de bienestar equitativo para la sociedad nacional y mundial.